Muy buenas noches, estamos ya iniciando nuestro culto de media semana, hoy miércoles, y hoy vamos a tocar una temática titulada La búsqueda de un rico, pero antes vamos a entonar un par de cánticos. Queremos alabar a Dios y también ser de bendición a otros, por lo que si conoces estos cánticos te animo a que los entones con nosotros, y si no, pues escúchalos y que sean también de bendición para tu vida. Vi la luz de un nuevo día. Cuando puedo contemplar la inmensidad y la hermosura de las cosas que me das, quiero hasta ti llegar, mi buen Señor, en una canción de gratitud. Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir. Hoy creo en ti, eres la razón de mi existir. Vi la luz de un nuevo día cuando escuché tu voz que me llamaba. Conocí el azul del cielo y un mundo nuevo lleno de amor. Por tu creación te doy gracias, Señor. Has llenado mi ser con tu inmenso amor. Tengo la risa de un niño al jugar y de un pajarillo su cantar. Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir. Hoy creo en ti, eres la razón de mi existir. Vi la luz de un nuevo día cuando escuché tu voz que me llamaba. Conocí el azul del cielo y un mundo nuevo lleno de amor. Vi la luz de un nuevo día cuando escuché tu voz que me llamaba. Conocí el azul del cielo y un mundo nuevo lleno de amor. Eso pasa cuando conocemos al Señor y seguimos cantando. Hay cosas, desde luego, todavía más profundas. Y este es un cántico basado literalmente en una porción de la Biblia. Esas porciones pequeñas, pero sumamente significativas. Justificados por la fe, dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Vamos a entonar este cántico. Justificados por la
Muy bien. Vamos entonces con el estudio de la palabra de Dios, dejando que ella nos diga algunas cosas en esta tarde, esta noche. Ya hace pues casi 2 semanas que, 2 semanas que inició a nevar por acá. Fueron 3 días prácticamente, 2 días y medio que nevó casi de continuo. Paró, inició el jueves y terminó de nevar el sábado por la tarde. Y bueno, todavía hay nieve por aquí, pero ya hoy finalmente se ha estado disipando, se ha estado derritiendo, aunque todavía en toda dirección que veas se ve blanco. Ya se alcanza a ver el verde de las hojas de los árboles, algunas zonas también de la tierra puede uno alcanzar a ver, pero es un paisaje bonito, aunque desde luego el frío también lo sufrimos, aunque hoy un poquito menos, la humedad, el deshielo. Bueno, ahí vamos. Quiero animarles a que vayan conmigo al Evangelio de Mateo, el capítulo 19. Esta historia, esta narrativa que la Escritura hace, aparece registrada al menos en 2 ocasiones en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Muchas veces cuando pues vemos estas historias narradas de manera un poco distinta entre uno y otro, hay personas que toman esas instancias y señalan a la Escritura como si hubiera contradicción en ellas. Y yo quiero nada más ser enfático en esto. Los evangelios, al ser escritos por diferentes personas, hablo de autores humanos, el autor principal es Dios, el autor divino. Él inspiró a estos santos hombres de Dios para escribir los evangelios, en este caso, cada parte de su escritura. Y en ella, ciertamente, vamos a ver pequeñas diferencias en uno y otro, pero la realidad está en que no hay contradicción alguna, más bien hay complementación de la información que el Señor nos proporciona para tener el cuadro completo. Mientras Mateo, en una perspectiva con un propósito, escribía hacia los judíos, Marcos escribía desde su perspectiva, y que por cierto alguien ha dicho que el Evangelio de Marcos bien podría llamarse el Evangelio de Pedro, porque siendo su sobrino, siendo una persona cercana a él investigó con él directamente. Investigó directamente el Evangelio con él, sobrino de Bernabé, ciertamente. Ahí estamos, ya me están corrigiendo aquí inmediatamente y está bien, ¿verdad? De repente uno por detalles, ¿verdad? Pero él se acerca a Pedro, él busca en Pedro y recibe toda la información para tener ese evangelio. Luego el evangelio de Lucas, el médico amado, que también, como él le dice a Teófilo, que diligentemente indagó para poner las cosas en orden y dejarlas saber a Teófilo directamente y a nosotros en consecuencia. Y más adelante Juan, el discípulo amado, que incluso su evangelio es muy distinto a los otros 3, aunque toca desde luego muchas de las cosas que también ellos tocaron, pero particularmente se centra en la deidad del Señor Jesús, y que aún no narra el inicio de su vida, sino que ya vemos iniciado su ministerio, la narrativa del apóstol Juan, aunque podríamos ver que él fue mucho más atrás, porque inicia con en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si tomamos eso, desde luego podemos decir que inició mucho más atrás, porque habla de la eternidad pasada directamente ahí. Ahora, hoy, insisto, cada uno de ellos da una perspectiva que nos dan el cuadro completo, y podemos entender lo que Dios quería comunicarnos al ver cada uno de estos evangelios. En Mateo capítulo 19 encontramos una historia, la historia conocida como la del joven rico. El joven rico. Y por eso les decía en el inicio, el título de esta meditación, esta enseñanza, es La búsqueda de un rico. Cuando hablamos de los ricos, de la gente que tiene una capacidad económica o una vida económicamente resuelta, normalmente son personas en general que, si bien buscan algo, buscan a veces enriquecerse más, ser reconocidos, mayor comodidad,
exhibir en algunos casos los bienes que tienen, de alguna manera sentirse satisfechos de esa forma, el hecho de que la gente les reconozca sus logros económicos. Buscan tal vez muchas cosas, pero casi siempre orientadas a las cuestiones materiales. Sin embargo, cuando llegamos a esta historia, encontramos un giro pues un tanto inesperado para una persona como el joven rico, por su posición y por lo que nos dice el Evangelio de Lucas, que no nada más era rico, sino era una persona con una presencia en la sociedad judía en aquel tiempo. Pero veamos lo que dice la Escritura en torno a esta historia en el Evangelio de Mateo. La búsqueda, insisto, de un rico. Dice versículo 16, Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Insisto, la búsqueda de un rico. Me llama mucho la atención la actitud de este joven rico, y como ya iremos al Evangelio de Lucas para tener mayor información e ir cerrando más, viendo el cuadro más completo, porque hay varias cuestiones que Lucas también señala. Pero primero quisiera que viéramos el aspecto positivo de la búsqueda de este joven rico. Hay un aspecto negativo, tristemente, pero y quiero primero abordar el asunto positivo. En primer lugar, tenía una motivación adecuada en su búsqueda. Saben que siendo rico, él sabía que las cosas y comodidades que lo material pueden dar nunca satisfacen por completo a una persona. Y deja a un lado esa necesidad, la realidad, esa búsqueda de adquirir más cosas, al menos por ese momento, y la realidad es que estaba en búsqueda de la satisfacción, o más bien de suplir la necesidad en lo espiritual. Normalmente la gente en lo material se siente tan bien con lo que tiene, se siente tan satisfecha con lo que tiene, que siente que no tiene necesidad de absolutamente nada más, ni siquiera de Dios. Y una de las cosas, insisto, que hay que subrayar de la buena actitud de este joven rico, positivamente hablando, es que tenía una motivación adecuada. Tal vez había probado por años, tal vez había trabajado por tiempo, desde luego, y se daba cuenta que todo lo que había acumulado no le satisfacía totalmente. Y esto hace eco con las palabras que el Señor Jesucristo dijo: ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Su sed era real y quería satisfacerla. Y dice la Escritura que vino este joven, este hombre, y le hace la pregunta directa al Señor. Se dirige a él directamente: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? No estaba buscando riqueza, no estaba buscando otra cosa, sino estaba buscando satisfacer el vacío espiritual que sentía en su propia vida. Y déjame decirte algo. La realidad está en que el ser humano
sigue sintiendo ese vacío, cuando no conoce de verdad a Dios, cuando le niega e intenta satisfacerlo, no solamente con cuestiones materiales, de ahí los problemas con las drogas, de ahí los problemas con la promiscuidad sexual, con el robo, con la búsqueda de poder, con tantas otras cosas con las cuales el hombre busca satisfacerse y encontrar la realización plena, pero no lo halla. Y este chico, este joven rico, reconocía esto y por lo tanto veo en él esa motivación adecuada, porque reconocía la necesidad y buscó satisfacerla. Pocas personas tienen el valor de reconocer que tienen necesidad de algo cuando están rodeadas de tantos bienes. Pocas personas tienen la humildad suficiente para darse cuenta que tienen necesidad de algo más profundo que simple y sencillamente engordar su cuenta bancaria. Pocas personas pueden llegar a ver ese vacío realmente en su propia vida cuando las riquezas y el afán de este mundo ahogan por completo las cuestiones espirituales, haciendo eco también a lo que el Señor Jesucristo nos recordó con la parábola del sembrador, cómo es que de repente la semilla cae en espinos y desde luego esos espinos ahogan la palabra y no dejan que fructifique, y justamente el Señor hace referencia a que esos espinos son justamente esas riquezas y los afanes que ahogan la palabra y la dejan sin efecto, no siendo ya fructífera para nada. Este joven rico no quería eso, al menos es lo que vemos de primera instancia en un aspecto positivo. Iba él buscando al Señor con la motivación adecuada. Su sed, insisto, es real. Su sed, insisto, era algo que estaba moviéndolo a buscar satisfacerla. En segundo lugar, tenía una actitud correcta. Miren, llega ante el Señor y déjenme mostrarles en Lucas capítulo 18, porque da otro detalle en torno a su aproximación al Señor que es de llamar la atención. Mateo simplemente habla del encuentro y que llega directamente diciéndole: Maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Pero en Lucas 18 dice el versículo 18: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí, obviamente, estamos viendo la actitud de una persona que llega y reconoce al Señor Jesucristo como alguien bueno directamente. Traía una actitud correcta. ¿Sabes? No vaciló en buscar ayuda en lugares donde no la podía encontrar. Buscó realmente ayuda. Tenía inquietud. Se daba cuenta de su vacío. No lo escondió abiertamente, porque si ves el contexto, estamos viendo cómo el Señor está enseñando a la multitud y que algunos de verdad estaban impidiendo que los niños llegaran a ellos, y es cuando el Señor les dice: traed a los niños para que los tocase, y los discípulos no querían, ¿verdad? Y Él dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Estaba abiertamente enseñando el Señor, y en eso se para ahí este hombre y hace la pregunta. Se dirige a él como maestro bueno. A pesar de su posición, a pesar de su situación social por encima de la mayoría, él no vaciló en llegar al Señor Jesucristo y abiertamente hacer la pregunta que mucha gente tal vez se la hará en el corazón o deja eso para el final de su vida. Era un joven, dice la Escritura, era un hombre joven, un principal de la sinagoga, evidentemente, un hombre principal, un hombre en una posición privilegiada dentro de la sociedad judía, y no vaciló en buscar ayuda. Ya vemos con ello un tanto de la humildad de este varón. No esperó a que alguien le llevara respuestas. Es más, no envió a alguien para que le trajera respuestas. Él mismo hizo todo el trayecto para encontrar al Señor y desde luego buscarle, y abiertamente, insisto, quiero subrayar esto, abiertamente preguntarle. Mucha gente hoy en día se avergüenza a veces cuando hace preguntas en torno a lo espiritual y sobre todo en torno a la persona y la obra de Jesucristo.
Y a veces la presión social o familiar es muy fuerte y por eso muchos guardan silencio. Hay inquietud en el corazón, hay ansias en el alma, pero no hay el valor suficiente para poder decir, tengo esta duda, quiero saber, quiero conocer, quiero aprender. ¿Por qué? Porque tenemos temor a lo que la gente nos puede decir o al rechazo que podremos sufrir porque abiertamente digamos, yo quiero saber qué es la verdad. Yo quiero saber cómo puedo ir al cielo. Porque esa fue la pregunta de este joven rico. Tenía la motivación adecuada. Tenía la actitud correcta. Llegó a buscar ayuda. Llegó a establecer sus dudas. Y acudió a la persona correcta en tercera instancia. No fue a la religión. Se daba cuenta que la religión, como muchas veces, oscurece, impone, manipula las situaciones y él no había encontrado respuestas allá, no fue allá. No fue con los compañeros y amigos, aunque hay valor en las relaciones, aunque alguien puede ayudarte, pero cuando se trata de la vida espiritual, cuando se trata del vacío del alma, la persona adecuada es el Señor Jesucristo. Supo del Señor. Seguramente escuchó de sus enseñanzas y aún escuchó de sus obras y milagros y acudió a él. Porque en un sentido como Nicodemo, él dijo, Nicodemo recordarán, lo mencionaba el domingo por la noche, él dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas obras que tú haces si no está Dios con él. Y seguramente algo de esas obras este joven rico había escuchado y por lo tanto buscó al Señor, buscó a la persona adecuada. ¿Sabes? Otra vez, la satisfacción en la vida espiritual no se encuentra solamente en el entretenimiento, en el ocio, sino no se encuentra tampoco inclusive en la realización profesional y en tener todos los bienes y todos los conocimientos que pudiéramos adquirir. Se encuentra en establecer una relación viva y real con el Señor Jesucristo. Llegó con la persona correcta. Hizo además la pregunta correcta. Fue al grano. No anduvo con rodeos. No escondió nada en su corazón. Abrió su corazón y ante toda la gente preguntó directamente, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Me llama la atención que no buscó salud. Mucha gente busca a Dios en tiempos de enfermedad. Me llama la atención que no buscó más riqueza. Claro, dirán algunos, tendría suficiente, pero la realidad está en que el ser humano siempre está en búsqueda de enriquecerse más. No buscó más riqueza. No buscó sabiduría. No buscó vencer a sus enemigos. No buscó tampoco el hecho de que fuera más reconocido. Él con humildad hizo la pregunta correcta que mucha gente no se atreve a realizar. Tampoco buscó una bendición para su familia, sino que la pregunta, como dice Lucas, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mateo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? La pregunta, la verdad, diríamos que del millón, más que el millón, de la infinita, de la verdad incomparable, salvación eterna, vivir por la eternidad. ¿Sabes que en un sentido el ser humano continuamente está buscando vivir eternamente? Ahí en el subconsciente nuestro buscamos comodidades, que el trabajo cada vez nos cueste menos trabajo, que no suframos, que prolonguemos la vida. La medicina, todo está avanzando. ¿Para qué? Para darle mayor expectativa de vida y con calidad al ser humano. Y hay países que lo están logrando. Hay zonas, ¿verdad?, en el mundo donde qué bueno que hay un avance y que permite al hombre vivir más y vivir mejor. Tristemente hay muchas partes que no es así. Pero todo eso simple y sencillamente es una evidencia de que ese subconsciente nos sigue empujando a anhelar, prolongar nuestra existencia, vivir por siempre. Bueno, el Señor ofrece vida eterna. Y por lo tanto sabemos que acudió a la persona adecuada porque quien oferta la vida eterna es a quien le está preguntando ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna?
Y yo quiero animarte a que de verdad te hagas esa misma pregunta, y si no te la habías hecho antes, que la vuelvas a hacer hoy mismo en tu corazón y la recuerdes, porque insisto, hay mucha gente que no hace esa pregunta pensando que porque es joven, eso lo hará o lo arreglará ya cuando esté cerca de partir de este mundo. Nadie tenemos comprada la vida, no sabemos qué será de nosotros el día de mañana, y no podemos estar seguros si estaremos con vida y con salud el día de mañana. Enfermedades como la que hoy estamos enfrentando a nivel mundial, esta pandemia, con la enfermedad del COVID-19, la realidad está en que ha demostrado una vez más, es un accidente o es cualquier otra enfermedad, nos puede arrancar la vida en un instante. Gente que podríamos haber dicho, pero yo no sabía que estaba mal, al día siguiente ya sabemos que, ya nos enteramos más bien que ha partido. ¿Por qué? Porque nadie tenemos comprada la vida. No puedes tú postergar el hecho de preguntarte hacerte esta pregunta, ni mucho menos el buscar la respuesta a la pregunta a cuando ya estés mayor. No puedes esperar y postergarlo más tiempo, porque no sabes si habrá más tiempo. Es más, quiero vaticinar y quiero insistirte, el tiempo del retorno de Cristo está cercano. Hay menos tiempo del que tú crees. No solamente el tema o el asunto de la fragilidad de nuestra vida y de lo incierto que serán que nosotros perduremos con vida mucho tiempo más, sino es que todas las cosas que están aconteciendo en nuestro tiempo, en nuestro entorno, es evidente que está montándose la coreografía para lo que será el último tiempo. Es evidente. Y por lo tanto es urgente que te des cuenta que requieres de Cristo, que te hagas la pregunta y que busques la respuesta. En este caso, este rico vino a hacer la pregunta con la actitud correcta, a la persona adecuada, la pregunta correcta. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y desde luego uno podría pensar que el Señor iba a darnos una respuesta contundente en torno a una pregunta tan clara. Pero fíjense que fuera de eso hay una respuesta que nos deja perplejos, aunque sí da la respuesta, pero está intentando llevar a este joven rico a que se dé cuenta de lo que realmente le hace falta. Porque muchas veces pensamos que una persona que lo tiene todo no requiere de nada, ni siquiera de Dios, y el Señor le está mostrando precisamente qué es lo que más necesita. Miren, viene la respuesta del Señor en el Evangelio de Mateo. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Jesucristo responde a la afirmación de este joven rico. Maestro bueno. Y la palabra en griego que utiliza aquí el joven rico no deja lugar a dudas de que no se refería a una cuestión solamente externa de la bondad del Señor, sino que realmente le está diciendo que su naturaleza destilaba bondad. Él era en su naturaleza realmente bueno. Y por eso el Señor le cuestiona, le responde otra vez con una pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y ya de entrada nos muestra que en la respuesta del Señor está intentando orientar a su propia persona la declaración de este joven rico, porque este maestro bueno no era un simple maestro bueno, era el Dios encarnado a quien él estaba cuestionando qué debo de hacer para tener la vida eterna. Y la respuesta del Señor sigue. Si realmente quieres lo que estás pidiendo, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Sabes que muchas personas han tomado estas palabras del Señor y simple y sencillamente han por eso intentado guardar a rajatabla los 10 mandamientos, porque entienden claramente a qué mandamiento se refiere el Señor. Y el rico no lo entendía del todo, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora sabemos que este hombre era joven, por lo que dice el siguiente versículo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Es interesante. Se dan cuenta que el joven rico, aunque reconocía que él había procurado vivir de esta manera, hay que señalar varias cosas aquí. Primero, seguía con un vacío en su vida. Segundo,
hace la pregunta y al recibir la respuesta, él aún reconoce que algo le hacía falta. ¿Por qué será? Porque de verdad, cuando uno es honesto consigo mismo, aún tomando estos mandamientos, que por cierto, cuando tú los ves, son mandamientos que tienen que ver con la gente. El Señor le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dio falso testimonio, no dirás, falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con los demás, con nuestros semejantes. Pero el Señor omitió los mandamientos que tienen que ver con su relación con Dios. Me llama la atención que el Señor no corrigió a este joven rico de decirle, no, de verdad no has guardado todos los mandamientos, que seguramente no los había guardado perfectamente y que en un sentido él los sabía. Este muchacho, este joven rico. ¿Por qué? Por su pregunta. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Y esa pregunta pone en evidencia que esos intentos externos de guardar la ley de Dios nunca son suficientes, porque siempre únicamente lo que hacen es señalar nuestra propia pecaminosidad. Y es la razón por la cual el Señor Jesucristo le entrega sus mandamientos, no porque pudiera ser salvo por ellos, sino porque es el intentar vivir de acuerdo a los mandamientos nos llevaría a la conclusión inequívoca que somos incapaces de vivir de manera íntegra todo el tiempo, guardando de manera perfecta los 10 mandamientos, que aquí solamente cita 6 de ellos, si no me equivoco. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo, dejando de lado los que tienen que ver con su relación con Dios. Ya con estos podríamos darnos cuenta que sí, muchas veces hemos cometido algunos de estos, hemos quebrantado algunos de estos mandamientos. Y eso nos estaría señalando como culpables de transgredir la ley de Dios. Y las consecuencias de transgredir la ley de Dios son de verdad deplorables, son terribles, son la perdición, la condenación eterna. Y no lo alcanzaba a ver este joven rico. Por eso el Señor, todavía en un intento mayor, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, y sígueme. Muchas personas por eso dicen, bueno, para ir al cielo hay que ser pobre. Y realmente, eso no es lo que el Señor está enseñando. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que Él mismo dice. Del Evangelio de Lucas, el capítulo 18, nos muestra lo que está enseñando con estas declaraciones. Dice aquí, Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, el joven, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Por cierto, esto del ojo de una aguja esto se refiere a una pequeña abertura que había en el muro de la ciudad, que resguardaba la ciudad, y que cuando las puertas de la ciudad eran cerradas a cierta hora por la tarde, la gente que no alcanzaba a entrar a tiempo tenían que meter su camello y todo lo que trajeran a través de esa pequeña puerta, y era muy complicado hacer que todas sus pertenencias, y con un camello particularmente, pasaran. No es una aguja con la cual cosemos, no se refiere a ese tipo de agujas, era este tipo de puerta pequeña que había en un costado del muro para evitar
que sufrieran ataques y que naturalmente las murallas eran para protección de la gente que vivía dentro de las ciudades en aquellos tiempos. Y por eso usaban esa aguja, el ojo de una aguja. Pero bueno, sigamos leyendo. Dice la Escritura aquí: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y aún el Señor nos muestra que realmente el problema con este joven rico era su falta de confianza en nuestro Señor. Porque otro de los evangelios, justamente narrando este hecho, nos muestra que claramente lo difícil para el rico no es en sí el tener riquezas, sino cuán difícilmente es ser salvos aquellos que confían en las riquezas. Y déjame buscar el pasaje, si me ayudas a encontrarlo rapidito, porque lo tenía aquí apartado y se me ha pasado. Marcos 10. Aquí está. Y aquí está otra vez la historia, ahora narrada por Marcos. Dice el versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y se dan cuenta, vemos el cuadro completo. Vemos lo que el Señor nos está mostrando. No es un asunto de ser pobre, no es un asunto de renunciar a posesiones, sino de usarlas adecuadamente. El Señor lo que le estaba dirigiendo a este joven rico era dos cosas. Número uno, a que se confrontara con la ley, se diera cuenta que aún procurando guardar la ley, sentía y se daba cuenta que aún le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Amar a Dios con todo su corazón, confiarle por completo. Estaba confiando más en su estatus económico, estaba confiando más en lo que poseía. Y el Señor le confronta con ese punto y pone en evidencia lo que había realmente en su corazón. Hace salir a la luz esa realidad. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y tendrás tesoro en el cielo. Pero este joven, que era muy rico, se fue triste. Y el Señor nos dice que se fue triste porque confiaba en sus riquezas y no podía por eso entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es el aspecto negativo de este joven rico? Aunque inició con humildad, terminó con orgullo. Manifestó una total autosuficiencia y orgullo cuando dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿De verdad habrá algún ser humano fuera del Señor Jesucristo que pueda decir sin temor a equivocarse que jamás ha dicho una sola mentira? ¿Que jamás ha codiciado o tomado algo que no es suyo? ¿Que jamás ha dejado de honrar a sus padres, a su padre y a su madre? Que nunca ha codiciado en el corazón algo que no le pertenece y sobre todo, en este caso, dicen no cometerás adulterio, uno de los mandamientos, pero el Señor habló no solamente de el consumar el adulterio, sino el simple hecho de mirar a una mujer y codiciarla del corazón como haber consumado en el corazón ese mismo hecho. La realidad está en que todo ser humano, nadie se escaparía de esta realidad, de esta situación, de haber quebrantado la ley una y otra vez. Y este joven rico decía, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero al mismo tiempo dijo, ¿qué más me falta?
porque su conciencia en el fondo le estaba redarguyendo, pero he procurado y no siento que tenga eso. Y el Señor le dijo, lo que te hace falta es arrepentimiento y fe. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Lo negativo, orgullo. Lo negativo, no reconoció su pecado ni lo confesó. Amaba más su dinero que a su Dios. Amaba más sus posesiones que a su propia vida. No se estaba dando cuenta que al amar más lo que tenía, lo que estaba realmente perdiendo es su vida con el Señor, su propia vida. Aún el amar más a sus posesiones ponía en evidencia y en relieve claro que no amaba al prójimo como a sí mismo, porque no le hubiera preocupado tanto desprenderse de las cosas que tenía si de verdad hubiera un amor que él decía siempre haber tenido desde su juventud, porque fue uno de los mandamientos que el Señor citó. Y Dios pone en evidencia el corazón de este joven, una persona como cualquiera de nosotros, pecadora, que egoístamente acaparamos para nosotros más de lo que deberíamos, que egoístamente buscamos tal vez ser reconocidos, que egoísta y orgullosamente decimos que nunca hemos fallado o nunca cometemos errores o que siempre procuramos guardar la ley y que pues medianamente nos va bien. Pero para guardar bien la ley de Dios se requiere perfección. Y ahí es donde tú y yo nadie damos la medida. Este joven rico no solamente en lo negativo manifestó ese orgullo, manifestó la ausencia de arrepentimiento al no confesar su pecado, al no reconocerlo, sino que es evidente que no había arrepentimiento en su vida porque decidió no obedecer al Señor. ¿Qué le había dicho el Señor? Y no me refiero solamente al asunto de vender sus cosas y darlas. El Señor le dijo, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Sabes que en ese punto mucha gente, sobre todo en Europa, hay mucho altruismo acá? Y mucho desprendimiento y mucha búsqueda de ayudar a personas desfavorecidas. Y eso es loable. Pero me temo que mucha gente está haciendo todo eso simplemente buscando acallar su propia conciencia. Sobre todo aquellos que lo hacen por motivos religiosos. Habrá otros que los hagan con otras motivaciones, pero sobre todo aquellos que los hacen por intentar de esa manera simple y sencillamente buscar el favor de Dios para sus propias vidas. Pero el Señor, de verdad, no es que esté mal que lo hagas, puedes seguirlo haciendo si quieres, pero es insuficiente. Dios no solamente espera que seamos conscientes de la necesidad ajena para poder buscar ayudar en un sentido, sino sobre todo Él espera que le sigamos a Él. Y es ahí donde es evidente que este joven rico tenía un grave problema. No solamente quería mucho lo que tenía, amaba más lo que poseía, sino que no estaba dispuesto a abandonar lo que tenía para seguir al Señor Jesucristo. Y sabes, a lo mejor Dios... Por eso no te acercas a Él, porque sabes que identificarte con Cristo implicaría abandonar vicios, abandonar cierto vocabulario, limitarte a ver ese tipo de películas sensuales o pornográficas que tal vez acostumbras. Simple y sencillamente son cosas que no checan con la vida santa y que Dios espera que vivamos. Y por mencionar algunas, abandonar muchas otras cosas. Eso es arrepentimiento, darle la espalda al pecado, reconocer que estamos esclavizados a Él y que Cristo vino a libertarnos de Él y a perdonarnos de sus consecuencias, librarnos de ello a través del sacrificio que realizó en la cruz del Calvario. Y Él espera simplemente que ahora le confiemos nuestra vida, que creamos arrepentidos que Él murió para salvarnos y que se levantó victorioso de la tumba y le sigamos. Le sigamos en obediencia, le sigamos confiando en su palabra, le sigamos viviendo como Él espera que vivamos. No se produce esto de manera natural, simplemente tiene que haber la actitud inicial de fe, donde depositamos nuestra confianza y decidimos sí seguirle como Él se revela en la Escritura y dejamos que esa Escritura haga su obra en nuestras vidas. El joven rico llegó bien, pero terminó mal. Y la realidad está en que en la vida realmente, lo importante no es cómo iniciamos, sino sobre todo cómo terminamos. Y Dios espera que terminemos esta vida arrepentidos.
confiándole nuestro destino eterno a través de la obra de Jesucristo, abrazando el perdón y la salvación que Él nos ofrece con brazos abiertos a través de aquel que sufrió y resucitó al tercer día. Este joven rico tuvo una oportunidad única. Parecía que llegaba y no llegó. No llegó porque simple y sencillamente amaba demasiado lo que tenía. Se fue triste porque sabía que abandonaba la respuesta que había tanto buscado. ¡Qué contradictorio! Llegó y no le importó exhibir su necesidad y preguntar algo que muchos no se atreven a pronunciar. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y al recibir la respuesta, en vez de abrazarla y seguir con gozo hacia adelante, abandona la misión porque realmente amaba más lo que tenía. Yo quiero animarte a que no te pase lo que al joven rico. A que si te has hecho esa pregunta sinceramente, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, recibas la respuesta. Arrepiéntete y confíale tu vida a Jesucristo. Dale la espalda a aquellas cosas que te desvían en tu confianza en el Señor. Este chico, este joven rico, confiaba más en su riqueza que en Dios. Él, por eso, le pidió, le orientó, le dijo, deja eso. Eso es arrepentimiento. Dale la espalda a eso. Confía en mí. Sígueme. Y la oferta sigue en pie. La respuesta sigue vigente. Y sigue buscando corazones que dispuestos a darle la espalda al pecado, darle la espalda a aquello que nos hace dudar del Señor, le busquemos con fe y depositemos nuestra confianza en Él y decidamos seguirle, jugándonos el destino eterno en la sangre del Cordero que murió para salvarnos. Y yo quiero animarte a que lo hagas en esta tarde. Gracias por estar con nosotros. Y te animo, no solamente a que te suscribas a nuestro canal, sino que te animo a que confíes en el Señor y nos lo hagas saber. Por favor, mándanos algún mensaje, sea por el Messenger, sea ahí en el correo electrónico, la pregunta importante @gmail.com, o bien ahí algún comentario en el canal de YouTube. Pero por favor, permítenos ayudarte también a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos para servirles aquí en Olías del Rey. Que el Señor les bendiga.